Quiero invitarles, si tienen la amabilidad, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. El verso 39. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Gloria a Dios. Las Sagradas Escrituras las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, honramos tu nombre eternamente y para siempre alabado, nombre que es sobre todo nombre. Y gracias por darnos la oportunidad no solamente de cantarte, sino de usar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, buen Dios, que nos hables, que nos ministres, que la enseñanza que has separado para nosotros hoy podamos entenderla, asimilarla, retenerla, y la inspiración de tu Santo Espíritu para ponerla por obra. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Aleluya. Te pedimos, buen Dios, y te damos gracias, altísimo Dios del cielo, por hablar a nuestras vidas. Ahora y siempre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Sea Cristo adorado para siempre. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, especialmente en ese capítulo y en otros capítulos, y también los demás evangelios, nosotros vemos que Juan el Bautista dio testimonio del Señor Jesucristo. Él dijo, yo no soy, hablando del Mesías, yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Dando testimonio del Señor Jesucristo. El Padre, cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando, Juan iba a bautizar al Señor Jesucristo, y cuando subía del agua, el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio del Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible como una paloma. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del profeta. En la ley había una provisión que no se recibiera solamente el testimonio de una persona, sino que se recibiera el testimonio de 2 o 3 personas. Y Pablo dice que en contra de un líder de la iglesia, un anciano de la iglesia, no le dice a Timoteo, no recibas testimonio en contra de un anciano a menos que no hayan 2 o 3 testigos. Ahí aparecen 3 testimonios
el del profeta Juan el Bautista, el del Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, el del Padre, 3 testimonios en relación al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo o le añade al testimonio del Padre, del Espíritu Santo, del profeta, le añade otro testimonio, que es el testimonio que a nosotros nos ayuda, porque es un testimonio que está con nosotros. Es un testimonio que nosotros lo tenemos 24 horas al día. Él dijo en ese pasaje de la Escritura que yo acabo de leer, escudriñen las Escrituras. Y conste que el testimonio que el profeta dio no es un testimonio que él lo dio de sí mismo. Él dio testimonio como profeta de Dios, enviado por Dios. Y él dijo, el que me llamó y me dijo sobre el cual vieres descender el Espíritu Santo, ese es, hablando del Mesías. Eso era un profeta de Dios, un profeta que había recibido palabra del Señor, instrucciones claras y específicas en relación a cuál iba a ser el Mesías. Él recibe esas instrucciones de Dios y en base a las instrucciones que recibe de Dios, así da el testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y da el testimonio público. El Espíritu Santo da el testimonio público. Lo vieron, los que lo vieron el testimonio de la presencia del Espíritu Santo porque se dejó ver en forma corporal como de paloma. Y oyeron la voz del Padre que dijo claramente, este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Pero el Señor Jesucristo dijo, Él dijo, escudriñen las Escrituras. Porque en ellas no solamente van a encontrar la vida eterna, sino que ellas dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Queremos nosotros conocer al Señor Jesucristo. Todo ser humano que desea conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Toda persona que desea conocer sobre la persona del Señor Jesucristo. Todo ser humano que desea conocer sobre el carácter del Señor Jesucristo. Toda persona, no importa quién sea la persona, no importa su preparación o falta de preparación académica, no importa de su estatus social o falta de estatus social, no importa si tiene religión o no tiene religión, si quiere conocer acerca de el Señor Jesucristo, las Escrituras y las escudriña, le va a dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. La misma palabra dice, la misma Biblia dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No están simplemente hablando los profetas y los predicadores y los maestros, o el mismo Señor Jesucristo, sino que la misma Biblia dice que todo este libro es inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, toda persona que sea verdaderamente sincera, aleluya, toda persona que sea verdaderamente sincera tiene que preguntarse, ¿ese Dios que los evangélicos predican, que los cristianos predican, es verdaderamente Dios? ¿Se puede confiar en Él? ¿Se puede aceptar como Dios? La forma de conocer eso es precisamente ir a la Escritura, porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ningún otro libro en la historia ha dicho eso de su escritor.
Ningún otro libro ha dicho eso de su escritor. Ningún libro es como la Biblia, que tiene 66 libros y que los 66 libros se complementan todos. No se contradicen. Ningún otro libro tomó tanto tiempo para escribir como la Biblia. Porque no ha habido un escritor que ha durado 1500 años. Ni siquiera los que más duraron, en el Génesis nos describe las personas que más duraron, como Matusalén, el más que duró, y no duró 1000 años. Pero para escribir la Biblia se tomó 1500 años. Gloria sea el Señor Jesucristo. Si hay una persona que es verdaderamente sincera de corazón, que es sincera en su corazón, y quisiera saber si se puede confiar en ese Dios. Bueno, ese Dios dice que vayamos a la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Él. Y cuando vamos a la Escritura encontramos que hay 66 libros y que los 66 libros no se contradicen uno con el otro. Por el contrario, se complementan uno con el otro, que es precisamente una de las reglas que se utilizó para saber si el libro era inspirado o no era inspirado, si cabía dentro de los libros que ya se habían aceptado como inspirados o los contradecía. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. No es simplemente leerla, es estudiarla. Es leerla, estudiarla, es preguntarle, es mirar el texto sagrado dentro de sus diferentes contextos. Es mirar el texto sagrado a ver quién lo escribió ese texto. Es mirar ese texto sagrado y mirar si lo que el escritor dijo contradice algo de lo que otro escritor dijo o no. Es escudriñar, es mirar el texto sagrado y preguntarle al texto sagrado: ¿qué tú me quieres decir aquí? Y mirar lo que otro texto o otro libro dice sobre el texto que estamos leyendo. Escudriñar es ahondar, es preguntar, es inquirir, es no estar satisfecho. No estar satisfecho con leer simplemente el texto a vuelo de pájaro. Es ahondar, es detenerse. Aleluya. Y hoy nosotros tenemos el privilegio que tenemos recursos que Dios nos ha dado que nos ayudan a entender el texto. Nos ayudan esos recursos que el Espíritu Santo ha inspirado a través de la historia a ir donde el texto e investigar si eso que está diciendo el texto es correcto. Aleluya. Es detenernos y mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está produciendo en nosotros ese texto? Pues la Escritura tiene una evidencia, no solamente da testimonio como evidencia, sino que da una evidencia interna y da una evidencia externa. Gloria a Dios. Si nosotros queremos saber quién es verdaderamente el Señor Jesucristo, si queremos saber verdaderamente quién es el Señor Jesucristo, queremos conocerlo, queremos conocer su persona, queremos conocer su carácter, queremos conocer su obra, queremos conocer cómo Él piensa, queremos conocer cómo Él siente, queremos conocer qué es lo que Él quiere, queremos conocer de su plan para la eternidad, para nosotros. Queremos conocer quién es ese pueblo que Él llama su iglesia.
¿Cuál papel juega su iglesia dentro de la persona del Señor Jesucristo? ¿Y cómo es que Jesucristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿O cómo es que ese pueblo que llama su iglesia es el cuerpo de Cristo? Si queremos conocer todas esas cosas, es necesario ir a las Escrituras. El libro más leído en toda la historia. No hay un libro que se ha leído más que la Biblia. Los religiosos, los no religiosos, los creyentes, los no creyentes, los teólogos, los no teólogos, los líderes, los no líderes, los políticos, los no políticos, los expertos en ley, los no expertos en ley, han leído la Biblia y se han sorprendido de la Biblia, de la firmeza, la claridad, la revelación, la verdad que expresa, la consistencia de la Biblia. Mas sin embargo, hay personas de esas que yo he mencionado que han leído la Biblia, inclusive muchos la han estudiado, de las categorías y las dimensiones que yo acabo de mencionar y otras, mas sin embargo, muchos de ellos no le han dado su corazón a Jesucristo. Muchos de ellos sí le han entregado su corazón al Señor Jesucristo. Científicos que han estudiado la Biblia se han dado cuenta de que esta verdaderamente es el libro de Dios. Otros la han leído, la han estudiado y simplemente la han puesto a un lado. Y no le han dado su corazón al Señor Jesucristo. Pero Él dijo, y lo que Él dijo todavía está vigente, escudriñar las Escrituras, especialmente para nosotros los hijos, especialmente para nosotros la iglesia. Está vigente lo que Él dijo, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por un momentito olvidémonos de todas las otras personas que hemos mencionado y vamos a concentrarnos solamente en nosotros, los hijos de Dios. El pueblo del Señor, aquellas personas que profesamos ser creyentes, que profesamos conocer al Señor Jesucristo, que profesamos servirle, que profesamos que nos vamos en el rapto, aleluya, que profesamos que Él es nuestro Dios. Prestémosles atención a lo que nos dice ese texto. Ellas dan testimonio de mí. Ellas son la evidencia de que yo soy quien yo digo que soy. Ellas dan evidencia de que yo soy quien el Padre dijo que yo soy. Ellas dan la evidencia de que los antiguos dijeron, los profetas antiguos dijeron, ellas dan evidencia de que yo soy quienes ellos dijeron que yo era. Ellas dan evidencia de que lo que el Espíritu Santo le dice a cada uno en su corazón, en su mente, ellas dan evidencia de que eso es verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ellas dan evidencia de lo que el mismo Cristo dijo de sí mismo. Gloria a Dios. ¿Y cómo nosotros los creyentes, cómo nosotros los hijos de Dios, cómo nosotros la iglesia del Señor podemos encontrar
en la Biblia esa evidencia que nuestro espíritu anhela, aleluya, y que nuestra alma necesita. La evidencia que nuestro espíritu anhela y la evidencia que nuestra alma necesita. ¿Y por qué lo digo de esa forma, siendo esas dos partes de nuestro ser, ambas partes de nuestro ser, espíritu y alma? ¿Por qué lo decimos de esa forma? Mi espíritu anhela esa evidencia y mi alma la necesita. Mi espíritu lo anhela porque mi espíritu salió de él. Mi alma la necesita porque mi alma cayó en un hueco de desobediencia, en una esclavitud de desobediencia. Mi alma cayó en una atadura de rebelión y vino a ser mi alma presa del pecado y la desobediencia, del mundo y del diablo. Por eso mi alma necesita esa evidencia de lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo. Mi alma la necesita. El alimento que mi alma necesita es la Sagrada Escritura, la revelación de Dios. Mi espíritu lo anhela porque mi espíritu se goza, mi espíritu disfruta de esa revelación, mi espíritu se consuela, mi espíritu alaba al Señor, mi espíritu encuentra fortaleza, mi espíritu encuentra su lugar cuando yo escudriño la Sagrada Escritura. Mi alma la necesita. Porque hay poderes que batallan contra mi alma. Hay fuerzas que batallan contra mi alma, dice la misma Escritura. Uno de esos poderes sale de adentro, de la misma alma salen esos poderes. Porque mi alma, que se compone de tres partes, mente, emociones y voluntad, recibe información de varias fuentes. Mi alma recibe información de afuera. Mi alma recibe información de adentro. Mi alma recibe información de sí misma. Qué complicados somos nosotros. Qué complicados somos nosotros, los seres humanos. Y nos complicamos más porque estamos en un estado caído. Somos una naturaleza caída. Eso se complica más el asunto. Un ser con voluntad libre. Voluntad libre, porque Dios no hizo roboces. Dios hizo personas, agentes libres. Los ángeles tienen voluntad libre, los seres humanos tienen voluntad libre. Por eso fue que tantos ángeles, la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios porque tienen una voluntad libre. Los seres humanos tenemos voluntad libre, por eso es que algunos han leído la Escritura, han visto la revelación, están de acuerdo que esto es un libro especial, pero han decidido no servir al Señor. Otros sí hemos decidido servir al Señor. Una voluntad libre. Decidimos por nosotros mismos. Decidimos por lo que oímos. Decidimos por lo que sentimos. Decidimos por lo que queremos. Decidimos por lo que nos imaginamos. Decidimos por lo que recordamos. O dejamos de decidir. Qué complicados somos nosotros. Es una naturaleza caída. Por eso nuestra alma necesita que escudriñemos la Escritura. Nuestra alma necesita la Escritura. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué no dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Porque Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Si tú tienes ese problema porque tienes esa alma que está en la condición en que está, tu alma que está en un proceso de aprender sobre el nuevo nacimiento y de participar del nuevo nacimiento. Tu alma que está en el proceso de regeneración. Eso es nuevo nacimiento, regeneración. Pero tu alma, porque ahí está tu voluntad y decides como tú quieres decidir y yo decido como quiero decidir. Y yo pienso como quiero pensar y acepto lo que yo quiero aceptar y siento como siento. Entonces mi alma tiene que estar en un proceso de generación. Aprender a renacer. Aprender a nacer de nuevo. Esa es la lucha que tiene nuestra alma. Hermanos queridos, si hubiese sucedido con nuestra alma lo que sucedió con nuestro espíritu, no tuviéramos el problema. Pero no sucedió con nuestra alma lo que sucedió con nuestro espíritu. Nuestro espíritu salió de Dios y el alma lo apresó cuando Adán desobedeció. Y todos los seres humanos nacieron con esta habilidad de apresar y meter en una cárcel de la voluntad de la naturaleza humana caída a nuestro espíritu. Eso es lo que la Biblia llama muertos, estábamos muertos. No es que el espíritu nuestro estaba muerto, es que el espíritu nuestro no tenía una expresión libre porque la voluntad nuestra no le daba la libertad de expresión. Ay, santo, aleluya. ¿Cómo es que nuestro espíritu vino a tener la libertad de expresión? Pablo dice que la fe, que es un sentido de nuestro espíritu, la fe es un sentido de nuestro espíritu, como la obediencia es un sentido de nuestro espíritu, como la adoración es un sentido de nuestro espíritu. Nuestro espíritu sale de Dios y tiene por naturaleza, tiene la habilidad de creer por naturaleza, pero no puede creer hasta que el alma no expresa su voluntad y le da al espíritu la libertad para creer. Por eso es que Pablo dice que la fe viene por el oír. O sea, la fe llega a expresarse por el oír. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la voluntad nuestra se abre y cuando se abre nuestro espíritu tiene expresión. Y cuando nuestro espíritu tiene expresión, expresa esa confianza y esa alabanza y ese anhelo y ese deseo de querer más de lo que acabamos de oír. Porque nos sentimos cómodos con lo que oímos de Dios en nuestro espíritu. Y ahí es que el alma pierde el control del espíritu. El alma pierde el control del espíritu. Y ahí sucede el nuevo nacimiento. El espíritu nuestro acaba de tener libertad para servir al Señor. Pero él dijo, escudriñar las escrituras. Nuestra alma necesita que escudriñemos las escrituras. Y nuestra alma necesita que nosotros aprendamos qué es lo que la escritura nos dice de Jesucristo. Nuestra alma necesita que nosotros aprendamos qué es lo que la Sagrada Escritura nos enseña de lo que Cristo hizo. Nuestra alma necesita aprender
del poder que tiene la palabra del Señor en nosotros y nosotros se lo permitimos. Nuestra alma tiene que conocer eso. Por eso Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, queridos hermanos, si simplemente con oír la palabra del Señor, nuestro espíritu le dijo a nuestra alma, abre una ventanita, aunque sea. Y el alma abrió la ventanita y con esa ventanita que abrió, el espíritu nuestro agarró esa palabra. Aleluya. Imagínense si la palabra mora en abundancia en nosotros. Hermano, imaginémonos si la palabra morara en abundancia en nosotros. Mire lo que dice Pablo. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Yo le voy a preguntar, en base a ese texto, si nosotros nos enseñamos unos a otros, si nosotros permitimos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros y nos exhortamos unos a otros, o sea, nos motivamos unos a otros, nos animamos unos a otros, me animo yo mismo, me exhorto yo mismo a seguir escudriñando la Escritura y a obedecer la Sagrada Escritura. ¿Qué puede haber escondido? Escuche bien. ¿Qué podrá haber escondido de lo que Dios ha revelado de sí mismo? O para mí, o sea, voy a ponérselo de otra forma. ¿Qué podrá haber escondido que yo no conozca de lo que Dios ha revelado de sí mismo? Que la palabra de Cristo muere en vosotros, exhortando, enseñando y exhortando a vosotros en toda sabiduría. En toda sabiduría. Y aquí estamos hablando de la sabiduría que tiene que ver, no de la sabiduría académica. Estábamos hablando de la sabiduría que es revelación de Dios, la sabiduría que es práctica, la sabiduría en cuanto a quién es Cristo, la sabiduría en cuanto a quién es Él, su persona, su carácter, su palabra, su obra. La sabiduría de quién es el Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La sabiduría de quiénes somos nosotros, cómo vivir esta salvación, cómo nosotros vivir nuestra relación con Él. Todo lo que tiene que ver con esa sabiduría. Hermanos, no hubiera nada escondido de nosotros si nosotros nos llenáramos de la palabra del Señor. Mire el texto. En toda sabiduría. Él dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. De quién soy yo, hablando del Señor Jesucristo, de quién soy yo, de cuál es mi obra, de cómo es mi carácter, cómo es mi persona, de lo que yo he hecho, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo de ustedes, de lo que yo tengo preparado para ustedes, de lo que yo les he dado, de cómo pueden vivir el cristianismo en victoria, cómo se relacionan conmigo, cómo se pueden relacionar con el Padre y con el Espíritu Santo. Hermanos, cuántas cosas, Padre del cielo y de la gloria, cuántas cosas íbamos nosotros a conocer y a empaparnos y a llenarnos y a alimentarnos si simplemente la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Y la forma en que está escrito ese more en abundancia no simplemente está diciendo que la palabra esté en nuestro intelecto. Para que eso suceda, la palabra tiene que estar morando dentro. De adentro para afuera, desde nuestro espíritu para afuera. El espíritu nuestro se siente muy cómodo, hermanos queridos, cuando nosotros leemos el texto
y nos quedamos con ese texto y lo aplicamos y lo vivimos. Nuestro espíritu se siente muy cómodo. Por el contrario, hermano, nos dice, dame más. Cuando leemos el texto, dice, wow, qué precioso texto. Y comenzamos a pensar en el texto y a repetirlo y a repetirlo y a pensar en el texto hasta que se nos queda grabado y se hace parte de nosotros. Eso todos lo hemos hecho. Todos hemos hecho eso. Por eso es que leemos, nosotros oímos un texto que dice como el que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Ese texto está dentro de nuestro espíritu. Y cuando viene la duda, cuando el diablo nos tira los dardos, nosotros vamos a ese texto, aleluya, lo activamos en nosotros. La palabra dice claramente, aleluya, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando nos sentimos solos y nos sentimos perseguidos y nos sentimos abrumados y nos sentimos atacados, hacemos uso de ese texto, ¿cierto o falso? Imagínense si la palabra de Cristo morara en abundancia en nosotros. Imagínense si nosotros conociéramos y nos memorizáramos y de la memoria bajara a nuestro espíritu el Salmo 119. El Salmo 119 tiene 22 divisiones y cada división tiene 8 versículos y dentro de cada uno de esas divisiones de 8 versículos usted va a encontrar una referencia de una forma u otra a la palabra del Señor en los 22 divisiones. Imagínense si nosotros nos grabáramos el Salmo 119. Alabado sea el Señor. Pablo dice, enseñando y exhortando a unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Cantando con gracia. Al Señor hay que cantarle con gracia. No simplemente con gracias, sino con gracia, con la mayor expresión de nuestro ser, de agradecimiento, de amor, de sentimiento, aleluya, de conciencia. Cuando cantamos hay que tener conciencia de lo que estamos cantando. Porque de lo contrario, lo que estamos cantando se queda aquí. Y es necesario que lo que estamos cantando baje a ministrarnos. Y Él se goce con lo que cantemos. Cantando con gracia en vuestros corazones. El cántico que nosotros cantamos tiene que salir de aquí. Pueden haber 150 cánticos. Los 150 cánticos que cantemos durante el año tienen que salir de nuestro espíritu. La repetición nos ayuda, pero más que la repetición que nos ayuda es hacer conciencia de lo que estamos cantando. Es decir, yo estoy cantando, déjame prestar atención a lo que estoy cantando. No cantar como el papagayo, sino cantar con conciencia de lo que estoy cantando. Cantando en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los salmos y los himnos nosotros utilizamos en nuestra liturgia. Pero el cántico espiritual usualmente y en la mayoría de los casos es algo que sucede en tu relación con el Señor, en tu dinámica con el Señor. Cuando desde aquí de lo profundo de tu ser surge ese cántico. Puede ser que utilices un cántico conocido o puede ser simplemente que utilices una expresión de tu amor al Señor, de tu adoración con tus propias palabras. Pero tiene que salir de lo profundo de tu ser con la conciencia de lo que estás haciendo al Señor. Por agradecimiento, porque te estás gozando o porque estás en prueba y estás honrando al Señor, como quiera. Tiene que salir de lo profundo de tu espíritu. Ese es muy personal, cántico espiritual.
Yo no puedo cantar el cántico espiritual que otro le canta al Señor y decir eso es cántico espiritual. Es cántico espiritual cuando de mi espíritu surge ese cántico al Señor, aunque use las palabras que escribió el otro o que usó el otro, pero tiene que salir de mi espíritu al Señor. Para eso hay que hacer conciencia. La palabra nos ayuda a hacer eso. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, aleluya, hermanos queridos. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, eso sucede. Oímos el cántico, vemos el cántico, lo recordamos el cántico, sale de aquí, lo inventamos. Pero nos acordamos de lo que dice la palabra, de lo que dice la palabra en relación a Cristo Jesús. Hay otra cosa que sucede cuando la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo Jesús. No importa lo que yo haga, sea de palabra o de hecho. Tengo que hacerlo en el nombre del Señor. Y es ahí precisamente donde la palabra entra en juego a enseñarnos a nosotros si lo que hacemos de palabra o de hecho puede ser hecho o dicho para la gloria del Señor. Si no vamos a la Escritura, ¿cómo vamos a ver? Queridos hermanos, aleluya. Si no vamos a la Escritura, ¿cómo entonces lo que estamos diciendo o haciendo va a ser hecho para la gloria del Señor? Mi alma necesita es que yo escudriñe la Escritura. Porque inclusive dentro de mi cristianismo, mis emociones pueden interferir. Inclusive dentro de mi cristianismo, mi forma de pensar puede interferir. En mi cristianismo, las decisiones de mi voluntad pueden interferir. Porque no se supone, porque estoy hablando de interferir, porque no se supone que el cristiano viva por lo que le dicta la emoción, la mente o la voluntad. Se supone que el cristiano viva por fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que dice la Sagrada Escritura. No hay otra forma de vivir el cristianismo. Por eso es que es necesario que la palabra abunde en abundancia en nosotros. Por eso es necesario que escudriñemos en la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura nos dan la evidencia, nos dice quién es el Señor Jesucristo, nos dice cómo es su persona, nos dice cómo es su carácter, nos dice qué Él quiere de nosotros, qué Él espera de nosotros. Escudriñar las Escrituras. Gloria a Dios. Él dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Dentro de nosotros los seres humanos, la parte que da vida al ser humano se llama espíritu. ¿Por qué? Porque la vida proviene de Dios. Hello. La vida, donde quiera que hay vida, viene de Dios. En nosotros los seres humanos, la vida viene de Dios. Nuestro espíritu salió de Dios. Había hecho el muñeco, estaba el muñeco ahí como un muñeco, pero cuando Él sacó de sí mismo y sopló, aleluya, en la nariz de aquel muñeco, vino a ser un alma viviente. Nuestro espíritu es el que da vida a este ser. Ese es mi espíritu el que da vida a este ser. Cuando mi espíritu o cuando hay un órgano vital dentro de este cuerpo que ya no puede ser utilizado, yo salgo de aquí. Y usted sale también. Eso se llama, lo que la ciencia le llama muerte. Para nosotros no es muerte, para nosotros es vida. Hermanos, ¿me están siguiendo? Sígame, por favor, sígame. Ya ahorita se va a almorzar, no se preocupe. Sígame, por favor. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. No es el alma el que da vida, es el Espíritu.
El alma tiene vida por causa del Espíritu. Y el alma recibió la vida por causa del Espíritu. Vino a ser un alma viviente, dice el texto sagrado. El alma nuestra es un alma viviente por causa del Espíritu que está dentro de nosotros. Pero él dijo esto en relación a otra cosa, o para hablarnos también de otra cosa, no solamente de la vida que tenga el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mire que nosotros cuidamos esta carne. Hay que cuidarla, porque si no la cuidamos, no como un caballo mellado. Hay que cuidar esta carne, hay que alimentarla, hay que asegurarnos que no se enferme, hay que asegurarnos que estamos bien, asegurarnos que hacemos ejercicio, asegurar que comemos lo correcto, que comemos no fuera de tiempo, como decía a usted anteriormente. Porque lo que usted come después de las 6:30 de la tarde, eso va para el almacén. Eso no le hace nada a usted, daño. Para el almacén. Eso es la verdad. Entonces hay que cuidarnos, ¿verdad que sí? Hay que cuidarnos. El Espíritu nos da vida. La carne para nada aprovecha, pero nosotros prestamos a veces más atención a la carne que al Espíritu. ¿Es cierto o es cierto? A veces prestamos más atención a la carne que al Espíritu. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es espíritu y es vida. Pablo dijo que la palabra está en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y es vida. Hermanos, ¿qué nos dicta la lógica a nosotros? Si la palabra es espíritu y es vida, y mi espíritu es vida, la vida está en el espíritu, y yo se supone que escudriñe la Escritura, y que la palabra de Cristo abunde en mí, ¿cuál viene a ser el resultado lógico de eso? De que yo soy vida, porque de que la vida mía está en el Espíritu, y de que la palabra es espíritu, y de que la palabra es vida, y si la palabra abunda en abundancia en mí, ¿cuál es el resultado de eso? Si la palabra es espíritu y es vida, y mi espíritu es espíritu que salió de Dios, aleluya. Y Cristo dijo que la palabra, que escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y Pablo dijo que la palabra abunda en abundancia en vosotros. Y si la palabra abunda en abundancia en mí, y yo soy espíritu, aleluya, y la palabra es espíritu y vida, ¿cuál es el resultado lógico de eso? ¿Me están entendiendo, hermanos? La razón por qué por qué mi espíritu se siente muy cómodo, muy a gusto con la palabra, porque la palabra que es vida, es espíritu y es vida, es lo mismo que mi espíritu, que es vida. Pero cuando la palabra está en abundancia en mí, no solamente mi espíritu va a estar a gusto, sino que mi alma va a recibir lo que necesita. Lo que necesita. Porque si con un poquito nada más que nosotros hemos recibido, estamos aquí semanalmente buscando, esforzándonos. Con un poquito que hemos recibido nada más, a veces nos creemos gigantes de la fe, ¿verdad que sí? Con un poquito nada más que hemos recibido, imagínense si la abundancia de la palabra, la abundancia del Espíritu de la palabra está en nosotros. Si escudriñamos las Escrituras y comenzamos a ver el testimonio que nos da la Escritura del Señor Jesucristo, hermanos queridos,
¿Cuántas cosas no pudiéramos nosotros hacer? ¿Cuántas dimensiones pudiéramos nosotros estar disfrutando de nuestra relación con el Señor? Que a veces no las disfrutamos precisamente porque no encontramos en la Escritura esa dimensión. Como no la encontramos, no la disfrutamos, pero no la encontramos porque a veces no la buscamos en la Escritura, no la escudriñamos en la Escritura. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí como dice la Escritura. Yo no puedo creer en Jesucristo como dice Hollywood. Yo no puedo creer en la Escritura como me dice aquel otro Juan de los Paslotes. No, yo tengo que creer en la Escritura, en Cristo Jesús como dice la Escritura. La clave para conocer a Jesucristo está en la Escritura. La clave para saber cómo es Él, quién es Él, aleluya, está en la Escritura. Ellas dan testimonio de Él. Ellas dan la evidencia de quién es Él, quién es su persona, cuál es su carácter, cuál es su obra, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él quiere, qué es lo que anhela, qué Él hizo por nosotros, qué nos dio, qué nos va a dar, qué separó para nosotros. La Escritura. Entonces Él mismo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, estas cosas que dice la Escritura y que el Señor Jesucristo dijo, no son inventos, no son cuentos, son una verdad, son una realidad. Las dijo el Señor Jesús. Estas palabras ni siquiera las dijo uno de los apóstoles, las dijo el mismo Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es una experiencia pasajera, trivial, de los sentidos emocionales o de los apetitos de la carne, sino una obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Si nosotros creemos en Él como dice la Escritura, ¿cómo podemos nosotros creer como dice la Escritura? Si la palabra está en abundante en nosotros. ¿Cómo podemos creer como dice la Escritura? Si escudriñamos la Escritura. Si la recibimos como lo que es espíritu y vida. El resultado de eso va a ser que de nosotros va a salir ríos de agua viva. ¿Por qué ríos de agua viva? Porque las palabras que Él nos habló son espíritu y son vida. Automáticamente va a salir de nosotros vida. Hermanos queridos, por eso es que es creyente, que usted los oye hablar y hablan muerte, y hablan depresión, y hablan todo en negativismo, y no se oye una palabra de esperanza, y no se oye una palabra de fe, y no se oye una palabra de estímulo, y no se oye una palabra de exhortación, y no se oye una palabra de consistencia, y no se oye una palabra de testimonio, y no se oye nada que pueda inspirar a alguien. Porque de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos oído testificamos, y de lo que estamos llenos hablamos. El cristiano, cuando se llena de la palabra del Señor, de eso va a hablar. No estoy hablando de ser un teólogo, de eso no es lo que yo estoy hablando. Es cuando el Espíritu nuestro se llena. El Espíritu nuestro se llena de esa palabra. Para eso hay que escudriñarla. Cuando nuestro espíritu se llena de la palabra, lo que hablamos es palabra. Cuando el espíritu nuestro se llena de vida, lo que hablamos es vida. Cuando el espíritu nuestro se llena de espíritu, hablamos de espíritu. Cuando el espíritu nuestro se llena de alabanza y adoración, hablamos adoración. Se llena de fe, usamos la fe, hablamos fe. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay que escudriñar la Escritura. Y ese pasaje de la Escritura, ese pasaje que yo acabo de leer, en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Me lleva a mí, o me llevó cuando estaba estudiando esto, me llevó a Ezequiel 47.
Cuando usted lee Ezequiel 47, usted va a leer una experiencia que tuvo Ezequiel, el profeta Ezequiel. Él tuvo la visión, algunos consideran que es la visión del templo del milenio. Es un templo, un edificio grandísimo, enorme. Y él ve en esa visión, porque lo llevaron para que viera la visión, ve muchas cosas, pero ve algo que es lo que yo quiero traer a la colación, en el capítulo 47. Usted lee desde el 40 hasta el 47, usted va a encontrar que Ezequiel dice que él vio que debajo del edificio, del umbral salía agua. Salían agua. Y el agua corría hacia el oriente. Y hubo un punto específico que aparentemente esa agua que salió se dividió y se hizo 2 ríos. Y uno se fue al mar, a la parte norte del mar Salado, y otro se fue a la parte sur del mar Salado. El texto dice al Araba, esa es la parte sur del mar Salado. Y la Biblia nos dice a nosotros, en la experiencia de Ezequiel, que cuando las aguas entraron, las aguas entraron en el mar Salado. Dice la Escritura que las aguas del mar que no tienen vida, allí no hay vida, allí es sal. Es un mar grande, pero es sal, no hay vida. No han encontrado vida. Cuando esas aguas que salieron del templo, aleluya, se metieron en el mar Salado, en el norte y en el sur, el mar se llenó de vida. Dice que las aguas del mar Salado se sanaron. Quedó un poquito de sal simplemente en algunas áreas para que se pueda utilizar después. Pero las aguas del mar se sanaron. Y cuando se sanaron, comenzó la vida a progresar. Comenzó la vida a aparecer. Y el mar se llenó de peces. Y hubo tantos peces, dice el texto sagrado, que habían peces como lo habían en el mar Mediterráneo. Y se convirtió en una industria, porque el texto dice que los pescadores de diferentes áreas comenzaban y habían redes en todas partes. Y eso va a ser así en todo el milenio. Ya estoy terminando, hermano. En todo el milenio va a ser así. ¿Cómo vio eso? ¿Cómo vio Ezequiel esa parte de su visión, que fue la última parte? La primera parte de la visión fue que el ángel que lo llevaba dándole el tour por el edificio y lo llevó para ver las aguas, dice que él tenía una vara de medir, un cordel de medir. Y él midió las aguas para que Ezequiel viera. Y cuando midió las primeras aguas a 1000 codos, a 1000 codos, el agua le llevaba a Ezequiel en los tobillos. Y después el ángel midió 1000 codos más, aproximadamente, pueden decir algunos con 1500 pies. Midió 1500 pies aproximadamente. Y el agua entonces le llegaba a Ezequiel a las rodillas. Y midió 1000 codos más. Y el agua, dice Ezequiel, que entonces le llegaba a los lomos. Y dice Ezequiel que ya no podía, eso era un río, que la única forma de cruzarlo era nadando, aleluya, por la abundancia de agua, por la abundancia de tanta agua que había, la única forma de cruzarlo era nadando. Pero eso nos habla a nosotros precisamente, es una experiencia que tuvo Ezequiel, de lo que va a suceder en el milenio, de las aguas que van a salir desde el lugar donde va a estar el templo que se va a construir en el milenio. Van a salir aguas. Algunos creen que es el mismo río Gihón que en la antigüedad subía. Tenía Dios una forma de que ese río subiera a presión hasta donde se hacían los sacrificios. Algunos creen que va a ser la misma cosa. Dios va a permitir que ese río que está ahí, ahora está ahí, en la ciudad de David, pasa por debajo
Dios va a hacer la misma cosa, pero como allí en ese templo nuevo, la presencia que va a estar no es la presencia de sangre de machos cabríos, sino que es la presencia del Cristo de la gloria resucitado que vino y está reinando sobre Israel. Él va a estar ahí, aleluya. Y esa presencia va a hacer que esas aguas sean de bendición. Aleluya, sean de bendición. Y cuando salgan del umbral, van a llegar hasta abajo, hasta el mar muerto. Se van a meter al mar muerto, en la parte norte y en la parte sur. Y van a sanar las aguas del mar muerto y se van a llenar de vida. Aleluya, gloria a Dios. Hay otra cosa que sucede con esas aguas. Ezequiel dice que en los ríos, en ese río que bajaba, él notó que a las orilleras del río estaban saliendo unos frutos, unos árboles de frutos, en sitios secos, muertos. Pero como las aguas están saliendo de las aguas, la fuente es vida. Hermanos, no nos olvidemos que estamos hablando del templo del milenio. El sumo sacerdote en el templo del milenio se llama el Señor Jesucristo. Aleluya. Él es rey, Él es sumo sacerdote, Él es profeta. Gloria a Dios que va a estar reinando, el príncipe que está reinando. Y ahí en ese lugar sale, lo que sale es bendición y vida. Esas aguas salen, aleluya, porque Cristo ya estableció el reino milenial. Y en las orilleras del río surgen unos árboles de fruto que se pueden comer. Pero no solamente surgen unos frutos para comer, sino que surgen y sus hojas son para medicina. Esas son para la medicina de las naciones. Las naciones que sean salvas después de la gran tribulación, entren al milenio, ahí van a tener la medicina en esos árboles que crecen en las orilleras, en las orillas de ese río que sale del umbral arriba en la casa de Dios. Eso que vio Ezequiel, que va a ser para el milenio, es precisamente lo que nos está diciendo la palabra a nosotros ahora. Escudriñar las Escrituras porque en ellas parece que tenés la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué sucedió con aquella agua viva que salió del templo? Dio vida. Salían árboles que nacían para comer, para que tuvieran vida y para medicina. Y se metieron en el mar y el mar se llenó de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, lo que salga de su interior va a ser para vida. Porque de su interior van a correr ríos de agua vida, de agua de vida o de agua viva. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, hermanos, nos va a dar vida a nosotros. Nos va a dar vida a nosotros. Todos nosotros tenemos que morir. Mientras el Señor no levanta la iglesia, alguien tiene que morir primero. Pero mientras no nos muramos o no nos vayamos en el rapto, lo que tiene que salir de nosotros es vida, porque lo que hay dentro de nosotros, y la palabra abunda en abundancia de nosotros, es vida. La palabra es vida, es espíritu y es vida. Te va a dar vida a ti, pero va a dar vida al que te oye. Te va a dar vida a ti, pero va a dar vida al que tú proclames vida. Por eso es que estamos orando por los hijos. Clamando liberación, reclamando restauración, decretando liberación, decretando vida sobre ellos. Porque hay vida en nosotros. Como hay vida en nosotros, estamos decretando, aleluya, vida para ellos. ¿Por qué? Porque hay vida en nosotros. Firmes, consistentes, sin titubeos. No importa lo que veamos, no importa lo que oigamos, decretando la palabra que está
dentro de nosotros espíritu y vida, decretándola sobre ellos. Gloria a Dios. Yo me estoy dando a entender, hermanos. ¿Qué debemos nosotros hacer con la Escritura? ¿Qué debemos nosotros hacer con la Escritura? Dígalo, alguien que lo diga fuerte. Escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿Cómo es su persona? ¿Cuál es su persona? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué Él quiere de mí? ¿Qué Él anhela de mí? ¿Qué Él busca de mí? ¿Qué Él me dio? ¿Qué Él está esperando de mí? ¿Qué es lo que Él tiene separado para mí? Aquí, en el tiempo y en el espacio, y allá también. Pero mientras estoy aquí, puedo conocer lo que tiene separado para mí aquí. Aquí. Las palabras que Él me habló son espíritu y son vida. Y si la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, hay abundancia de espíritu y vida en mí. No acepte las mentiras del diablo. No acepte las mentiras del diablo. Hasta que Dios no haga su voluntad en tu vida, no acepte las mentiras del diablo. No importa lo que el diablo diga, o lo que tú sientas, o cómo te sientas. Si no ha llegado el tiempo de tú morirte todavía, proclama la vida de Dios. Proclama la vida de Dios que te dio. Dentro de ti hay espíritu y hay vida. Y eso se aplica en toda dimensión de nuestra vida, queridos hermanos. Los finales de la muerte, de eso no podemos escapar. Pero si el día de morir todavía no llega, inclusive yo puedo reclamar la vida de Dios que está dentro de mí. Ezequías hizo eso. Algunos dicen que hubiese sido mejor que se muriera, que hubiese muerto. Porque en esos años que se le añadieron nació Manasés, uno de los reyes peores que hubo en Israel. Pero eso es otra cosa. Él se creyó, la vida que había, la vida él lo creyó y reclamó vida. Yo te he servido, he sido justo, he buscado tu palabra. Y se le añadió 15 años más le añadieron. Vida. Si no hace eso, se hubiese muerto. Amén. ¿Cuánto más para nosotros, hermanos, que somos la iglesia del Señor, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que nos ha dado la fe como medio, como identificación de su pueblo, la fe y la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos, podemos conseguir lo que nosotros necesitamos a cualquier dimensión que necesitemos? Y si no es de Dios, usted no pierde nada. Pero pida, queridos hermanos, pida con fe, pida, reclame, declara en el nombre de Jesucristo. Si no es de Dios, Dios no te lo va a dar, porque tú amas al Señor y el Señor te ama a ti. Si te va a perjudicar, Dios no te lo va a dar. Aleluya. Sé sincero con Dios, sé sincera con Dios. Ábrete al Señor y dile, necesito esto, quiero aquello, anhelo aquello otro, Señor. Si no es tuyo, cancélalo, por favor. Pero si es tuyo, lo reclamo en el nombre de Jesús. Y haz tu voluntad como tú quieras hacerla. Acepto tu voluntad cualquiera que sea. Pero no dejo de pedir esto, Señor. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el Señor te diga no. No te va a morir porque el Señor te diga no. Por el contrario, tal vez vivas. No te va a morir porque el Señor te diga espera. O no te vas a morir porque el Señor te diga no, esto no, el otro. Pero hay que creerle al Señor. Pero para creerle al Señor hay que escudriñar la Escritura. Hay que conocer su persona, su carácter, su palabra, su obra. Para pedir conforme a su voluntad. Y pararnos firmes en lo que sabemos que es la voluntad del Señor.
Es la voluntad de Dios que toda alma se salve, eso es lo que dice la Escritura. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso oramos por las almas. Por eso oramos por la ciudad, salvación de norte a sur, de este a oeste. Salvación para las almas en esta ciudad, porque esa es la voluntad del Señor. El que la reciba se va a hacer salvo, el que no la reciba, lamentablemente, ya está escrito lo que va a pasar. Pero el que la reciba va a ser salvo, sus pecados van a ser perdonados. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Quiere decir que la Escritura es espíritu y es vida. Para nosotros es espíritu y vida. Si tan solamente la escudriñamos, nos llenamos de la Sagrada Escritura, vamos a entender que el que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior va a fluir como ríos de agua viva. Que primero lo van a afectar positivamente a él y luego a todos los que le escucharan. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, soberano Dios, por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Tú estás comprometido con tu palabra, Señor. Ese es tu gran compromiso, tu palabra. El cielo podrá pasar, la tierra va a pasar, pero tu palabra no va a pasar. Señor, gracias porque tu palabra está en nosotros y necesitamos que esté en abundancia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad y danos gracias para asirnos de esta verdad, internalizarla, que nos ayude, que sea parte de nuestro diario vivir. Aleluya. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Sin ti nada somos, sin nada podemos hacer. Pero te agradecemos profundamente porque tú estás con nosotros. Somos tu iglesia, tu pueblo. Nos has redimido y nos has dado cosas preciosas, grandísimas promesas, para que a través de esas promesas lleguemos a participar de la naturaleza divina. Aleluya. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a simplemente ir a la fuente, la cual es tu santa y bendita palabra. Con confianza, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra, todo honor, toda adoración, a quien pertenece el culto. Bendito es su nombre por los siglos de los siglos. Amén.